Buenos días, muy buenos días, amigos y amigas de Unas Son de Rojas y Otras Son de Arena. Hoy nos sigue acompañando Ronald Rodríguez y probablemente nos acompañará hasta el viernes, que a lo mejor más. Pero Francisco se está recuperando y ya está mucho mejor, lo vimos esta mañana, muy temprano. Hablamos con él y ya está hablando bien, ya, ¿cómo se llama? Se mueve como de costumbre y pelea como de costumbre y toma el pelo como de costumbre. Así que pronto lo tendremos con nosotros, seguramente el día lunes. Y bueno, hoy veníamos hablando de las cosas que nos ocurren, las que no nos ocurren, hablamos de la MUT, del gobierno. Y lo que realmente ocurrió ayer es que estamos frente a una asamblea constituyente que a la manera de los soviets ha dicho todo el poder para la constituyente. Y se convirtió, y lo hemos dicho ya en varios programas anteriores, se convirtió en el órgano de la dictadura. Inclusive el decreto de ayer, emanado de la constituyente, es que todos los poderes están supeditados a lo que decida la asamblea constituyente. Todos los poderes. Es decir, estamos frente a todos los poderes constituidos están subordinados a la Asamblea Nacional. Es decir, le dieron un carácter originario cuando está inconstitucionalmente convocada, porque quien la convoca no tenía la potestad para hacerlo. Pero como ha dicho que su objetivo no es la elaboración de una nueva constitución, sino que es trajinar sobre la misma constitución y hacer algunas reformas, es decir, allí pierde su carácter realmente originario, porque una constituyente, su objetivo es la elaboración de una nueva constitución. Una nueva constitución daría el traste con la constitución que elaboró Chávez. Lo más cómico de la reunión de ayer de la constituyente fueron dos intervenciones, la de Aristóbulo, que terminó diciendo que ahí no se ha robado a nadie, que en verdad allí no hay ladrones. Y seguramente Aristóbulo tendrá razón, no vamos a calificar de ladrones a los constituyentistas, solo que la Asamblea Constituyente robó algo preciado para los venezolanos, que es su derecho a votar, a elegir, su libertad para elegir, nada menos y nada más. El núcleo fundamental de lo que es la democracia, que es la libertad del ciudadano a elegir, quedó totalmente liquidada allí. Cuando al ciudadano se le quita la libertad de elegir y el derecho a elegir, estamos frente a una dictadura sin lugar a dudas. Y lo que ha hecho la elección de la Asamblea Constituyente, espuria, ilegítima e inconstitucional, es precisamente arrebatarle a la gente su libertad y su derecho a elegir. La otra intervención fue del hombre enamorado del micrófono. Entre él y el micrófono hay sex appeal. Entre él y el micrófono hay una relación erótica. Se trata del general Padrino López. No puede ver un micrófono porque enseguida se lo pone en la boca. Una cosa increíble. Y habla, no como el ministro de la Defensa, no, habla como uno de los subsecretarios, se pudiera hacer así, del PSUV. El ministro Padrino López ha desnaturalizado a las Fuerzas Armadas. Él mismo, que es el vocero más autorizado de las Fuerzas Armadas, habla como un militante del PSUV y no como el hombre de mayor autoridad y el de que más autorización tiene dentro de la Fuerza Armada. De tal manera que coloca a la Fuerza Armada como una parte defendiendo y siendo el vocero de una determinada parcela política. Ya eso de por sí implica un enorme juicio negativo sobre la gestión y todo lo que pueda venir de Padrino López. Una cosa increíble, es decir, a veces uno se asombra por el tono mitinesco que le confiere a sus declaraciones, a sus discursos, Padrino López. Obviamente es casi una rémora de Diosdado, pero probablemente sin el mazo, porque el mazo lo tiene en otra parte, pero más bajito, ¿no? Un poquito más bajito, pero casi con las mismas, con los mismos sesgos, con el mismo camino. Yo de verdad, en algún momento de las elecciones del 13, Padrino López inclusive, del 13 no, de las elecciones que ganó Chávez, Padrino López fue mencionado inclusive por Enrique Capriles como su ministro de la Defensa. Un hombre tenido como institucional, ¿cómo se llama? Como un defensor de las instituciones. No, resulta que hoy el ministro de la Defensa aparece como uno de los coautores del deslave institucional que ha sufrido el país. Es decir, aquí se destruyó la institución democrática definitivamente y se ha impuesto, ojo, la dictadura de una minoría que hace pasar sus reglas minoritarias como si fueran las de la mayoría.
nadie va a creer en esos 8 millones de votos. Es una dictadura la que gobierna y hace pasar sus principios estrictamente minoritarios como si fueran los principios de las grandes mayorías en Venezuela. Esa es la opinión del 80% del país, de que estamos enfrentando la dictadura de una minoría. Pero es la opinión además de casi todo el mundo, con las excepciones debidas, ¿no? Cuba, China, Rusia, probablemente Corea del Norte, seguramente. Ecuador, Bolivia y Ecuador, Nicaragua. Bolivia y ¿qué más? Nicaragua y una que otra islita del Caribe. Y los amigos del CARICOM. Con esas excepciones, todo el mundo apunta que esto es un gobierno dictatorial, que este es un gobierno de una minoría que se ha impuesto por la vía fraudulenta. El pronunciamiento ayer de Santos, hace una aseveración terrible a que el gobierno debería producirle cierto sabor amargo al gobierno. Y no sé cómo no le han respondido hasta ahora, porque el señalamiento, la aseveración más grave que hizo Santos allí es que es a propósito de la relación narcotráfico-gobierno. También el mundo piensa que nos gobierna un sector, una cúpula realmente que está muy vinculada a cuestiones muy irregulares. La aseveración de Santos es sumamente gravísima porque conecta orgánicamente a un sector del gobierno con esa actividad realmente horrorosa como es el tráfico de drogas, ¿no? Buenos días. Y la aseveración de Santos ocurre también momentos después o en simultáneo a que 17 cancilleres de Latinoamérica se pronunciaron en colectivo y denunciaron y dijeron que la Asamblea Nacional Constituyente es espuria, es ilegal por su origen, desde su origen, y que ellos, sus países, no van a reconocer ningún tipo de decisión que ocurra, ni sobre todo en el tema económico, ningún tipo de negociación, acuerdo, empréstito que se pretenda realizar que no sea aprobado por la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, cosa también a la que se sumó posteriormente México, que también ratificó esa misma posición, todo en el día de ayer. El escenario internacional se mueve y emite sanciones, emite criterios destinados a presionar al gobierno venezolano para que se encauce y retome el camino de la legalidad y de la legalidad y la libertad y la democracia que debe caracterizar a todo país moderno en este siglo XXI, que bastante sangre se derramó para tener estas democracias que hemos tenido afortunadamente en la mayor parte del continente de un tiempo para acá. Pero volviendo a la Asamblea Nacional Constituyente, a mí me pareció algo raro. Algo raro es el comportamiento, si se quiere, errático que tiene el gobierno o una parte del gobierno con respecto a ella. Porque fíjate que se nos había dicho el día lunes o el día domingo se nos había dicho que se había escogido la Cancillería, la sede de la Cancillería, como lugar de despacho, de deliberación y de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces ayer martes, eso fue el domingo, entonces el día lunes uno no entiende ese acto cobarde de llegar a la sede del Palacio Federal Legislativo con un piquete de la Guardia Nacional. Primero, impedir que llegaran los diputados de la Asamblea Nacional a cumplir sus labores, a realizar su sesión. Segundo, impedir que la prensa tuviera acceso para cubrir las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo tercero, que llegaran con ese mismo piquete a romper candados, a tumbar puertas, para apoderarse por vía de la violencia del salón del hemiciclo, cuando la misma Asamblea Nacional había tenido que aceptar, a regañadientes, pero aceptó que ellos pudieran instalarse en un salón alterno, que lo llaman el salón protocolar del Palacio Legislativo, que por uso, costumbre y tradición maneja el Poder Ejecutivo
el Poder Ejecutivo. Entonces uno no termina de entender qué es lo que pasa dentro del gobierno, que un día dice una cosa y al otro día realiza otra cosa, o sea, la inconsistencia que hay de sus procederes. Sí, yo creo que dentro del gobierno hay fisuras y hay contradicciones y la voz que queda desautorizada, en este caso muy particular, es la del propio presidente, porque hizo público la decisión de trasladar las sesiones de la Asamblea Constituyente a la Cancillería, cosa que la Asamblea le hizo la señal de costumbre al señor presidente de la República. Dice, nos quedamos aquí. Y obviamente es un problema para la Asamblea Constituyente, que es un órgano realmente dictatorial, es un suprapoder con gente que no es competente. Esos 545 miembros que están allí, ven los que hablan, los que siempre hablan. Ayer habló Escarrá, al fin salió Escarrá a hablar. Habló Escarrá para más de lo mismo. Escarrá probablemente sea uno de los personajes probablemente más oscuros, con algunos otros, de la política contemporánea venezolana. Yo no sé qué va a hacer Escarrá cuando todo esto termine y cuando podamos respirar en libertad. Yo no sé dónde se va a meter, o qué va a decir, o qué es lo que va a argumentar, cuál va a ser su narrativa post-chavista. Es decir, a veces dan ganas de decir pobre gordo, pero no, porque además Escarrá es muy miserable, para decirlo de alguna manera. Entonces yo no sé realmente cuál va a ser su posición política, ideológica, social, frente a una sociedad que está pidiendo a gritos un cambio y que él, mira, parece una veleta, va para donde sople el viento, ¿no? Así que, bueno, pero lo último que le dijo Santos a Maduro, por cierto, muy en el lenguaje, ¿cómo se llama?, que acostumbra hacer el chavismo, lo llamó ridículo. Y eso sí es verdad que amerita una respuesta contundente del presidente Maduro por haberlo llamado ridículo, ¿no? Una cosa... Y volviendo a lo que estaba diciendo yo con respecto a las inconsistencias dentro del gobierno, quizás, Ender, y esas palabras del presidente señalando que se iba a deliberar en la Cancillería y que la Asamblea Nacional Constituyente decidiera que no, que lo va a hacer en el Palacio Legislativo por la fuerza, manu militari, es la primera muestra de la sujeción de todos los poderes al de la Asamblea Nacional Constituyente. Me explico. Sí. El presidente dice una cosa, pero él es el Poder Ejecutivo y él está sujeto y sometido a las decisiones, al arbitrio de la Asamblea Nacional Constituyente. O sea que tú puedes decir una cosa, pero yo digo otra y decido. El día que la Asamblea Nacional como órgano tenga un derramamiento de bilis o un mal funcionamiento del hígado, se puede llevar por delante del presidente. Es decir, claro, usted ya no es el presidente del país. Así de sencillo. O en el mejor estilo del chavismo, usted sigue siendo el presidente, pero de las 9 o 12 facultades que le concede el artículo tal, los 9 ordinales que le concede el presidente de la República, le designan, lo despojan de 8 o le nombran un protector. Sí, el protector del país. Y por supuesto, conociendo a la Asamblea Constituyente, nosotros sabemos quién pudiera ser nombrado protector del país. Diosdado. No, Diosdado está fuera, Diosdado quedó fuera de todo. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, quedó fuera de la directiva de la Asamblea. Diosdado él ha asumido el papel del vocero radical de la Asamblea Constituyente, el más radical de los radicales, es decir, el más obsceno de los obscenos, porque ser radical en la circunstancia en que el chavismo radical ya es una posición realmente obscena. Obscena no es que quiere decir pornográfica, sino que queda fuera de la escena normal del radicalismo chavista. Él es el más radical de todos. Pero se ha escogido ese camino, pero no le ha ido nada bien, porque todo el tiempo le vienen dando palos cochineros. Es que le han dado, mira, quedó fuera de la directiva, es un personaje secundario, porque a él lo salvó Chávez, y Chávez solía salvar a mucha gente, salvó a Arias Cárdenas. Lo salvó dos veces, a él lo salvó 2 veces. Primero, cuando quedó fuera de la directiva del PSUV, y después cuando no fue electo candidato a diputado a la gobernación. Ahorita no. Y luego cuando no fue el presidente que debería haber sido el presidente de la República en la transición, una vez muerto Chávez. Es decir, mira, a lo mejor la gente ha subestimado a Maduro, pero Maduro mira, le ha jugado a Diosdado y le ha ganado, exceptuando esta vez donde el gran ganador es la Asamblea Constituyente que mandó el presidente al mismo carrizo. Usted no habla. Usted no puede proponer nada porque aquí el poder lo es la Asamblea Constituyente, que usted mismo ha dicho que es originaria.
Así la cosa. Ahora, la pregunta que uno se hace, porque ayer yo fui al supermercado, uno siempre va al supermercado, uno puede estar muy tranquilo en su casa, pero finalmente todos los caminos se dirigen al supermercado. Sí, yo conozco gente que va al supermercado todos los días del mundo y a veces 2 y 3 veces al día. Todos los días, porque ya uno no puede hacer la compra quincenal, uno compra el diario. No, y ayer me dijo alguien muy importante, me dijo, Ronald, pero es que tú vas a los supermercados y hay comida, hay de todo y barato. Y yo le dije, ¿cómo que de todo y barato? Bueno, porque es que tú vas al supermercado A y consigues esto, vas al supermercado B y consigues lo otro. Tú vas a 14 supermercados y consigues todo lo que tú necesitas, pero ¿quién puede ir a 14 supermercados en el día? Pero lo que me dejó loco fue lo de barato. No, de barato no es barato nada, no hay nada barato. Yo voy todos los días al supermercado, pero poquito, una ramita de cilantro, otra ramita de 2 cebollitas, 3 tomaticos, es decir, lo mínimo, lo mínimo. Entonces la pregunta que uno tiene cuando uno se confronta con ese aparato que es el supermercado, y uno ve los estantes llenos, pero llenos de vinagre, por un lado, por otro lado llenos de aceite de, ¿cómo se llama?, de palma aceitera, y veo un estante lleno de Coca-Cola, o de Pepsi-Cola. Esos son los que he visto yo. Llenos de Pepsi-Cola. Entonces cuando uno ve eso, dice, Dios. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿de verdad que habrá cambios en la conducción económica del país por orientaciones que son emanadas de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Habrá realmente? Porque lo que uno ha escuchado es más de lo mismo. Control fiscal, control de precios, control, cuando está ya definitivamente establecido que el gran problema del país lo estableció el mismo Chávez cuando empezó a ejercer, vaya a saber por qué, el control absolutamente de todo por parte del Estado. Confiscación de tierras, expropiación de presas, bueno, absolutamente el Estado, que lo ideal hubiese sido desmontar ciertos aspectos que el Estado no puede ejercer, resulta que el Estado los asumió y es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Entonces, uno se pregunta si frente a este estado de cosas, la Asamblea Nacional Constituyente daría una respuesta positiva con respecto a la conducción de la economía, porque lo que uno le escucha a Diosdado, que es el gran vocero de la Asamblea Nacional, yo creo que es un poco para sacarse el San Benito del ridículo en la que lo puso Ramos Alú cuando le dice que él lo que le sobraba no era precisamente inteligencia. Yo creo que a partir de ahí Cabello quedó marcado porque quedó señalado como una persona de pocas luces frente a todo el país. Y el país soltó una sonora carcajada, porque si alguien es un poquito odiado en el país es precisamente Cabello. El problema es que esa agenda que propone Cabello y la Asamblea Nacional es la misma que propuso Chávez. Por lo tanto, usted seguirá yendo al supermercado y no encontrará lo que está buscando. Y si lo encuentra, es demasiado caro. Al supermercado donde yo voy, una bandejita con 2 pechugas, una grande ciertamente, y se comen 2 personas con esa pechuga. Y otra muy pequeñita, cuesta 28.000 bolívares, así como lo están escuchando. Una pechuga más o menos grande y otra chiquitica, 28.000 bolívares. Así que aquí no hay nada barato. El aceitico ese de palma está a 18.000 bolívares. Sí, señor, aquí no hay nada barato. Y medio kilo de café en 15.000. En 15.000. No se le ocurra comprar aceite de canola, porque está en 48.000 bolívares. Así que aquí no hay barato. Y lo que uno escucha de la gente de la Asamblea Nacional Constituyente es que no tiene respuesta para este problema que nos está amargando a todos. El problema económico es vital para un país que está en la ruina. Estamos en la ruina, estamos totalmente desquiciados económicamente y no hay absolutamente nada. El dólar ayer bajó dramáticamente, el dólar paralelo colocó en 13.000 bolívares el dólar. Pudiera tener una explicación económica que no hay oferta. Que no hay oferta. La otra explicación es que si todos los días estamos acusando a cierta página de ser manipuladora del hecho económico en materia de divisas, la acusamos de manipuladora cuando no nos conviene, pero cuando nos conviene no es manipuladora. Entonces, yo creo que esa bajada obedece a 2 cosas. La primera, a que no hay demanda, y no hay oferta. Y la segunda, que no hay oferta es precisamente porque están en el juego ese de la manipulación. De pronto baja para que la gente se preocupe, para que la gente se alarme, salgan corriendo a vender.
Y después, bueno, el día lunes ocurre lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente, que en una economía como la nuestra es lo más lógico, que la divisa esté todo el tiempo subiendo, porque mientras menos oferta y mayor demanda, obviamente tiene que encarecerse, ¿no? Sí. El problema es que la gente, ese dólar que lo llaman el dólar desgraciado, no sé qué otro término le da el presidente Maduro, es porque el bolívar no vale nada. El bolívar, nadie quiere tener bolívares porque el bolívar no vale absolutamente nada. Deberían cambiarle el nombre, porque más de lo denigrado que está el nombre de Simón Bolívar por la conducta corrupta y muy mala, además, en el desempeño gubernamental por parte de los chavistas, además, han denigrado, han pulverizado, han vuelto polvo cósmico al bolívar. El bolívar no vale nada. Nadie quiere tener bolívares. Mira, en estos días se me ocurrió darle 4 billeticos de 5 a una señora que pide en la esquina del Hospital Central con la Avenida del Milagro. ¿Sabes lo que hizo la señora? Los votó. Esta es la porquería que me vas a dar. Y los votó porque no vale nada. El bolívar no vale absolutamente nada. Y todo el mundo lo sabe. Y por eso es que la gente corre ansiosa a buscar una moneda más o menos dura que le permita tener cierto valor en la moneda, porque la moneda asume valor. Pero el bolívar no vale absolutamente nada. Y la prueba está todos los días, cada vez que usted va precisamente al supermercado de su preferencia. Entonces, cada vez que usted va al supermercado se da cuenta que el bolívar es una ficción. El bolívar es una ficción de nada, porque nada absolutamente vale, ¿no? Entonces, son las 7, Mario. ¿O todavía no? Mario se está durmiendo. Y ahora sí, vamos a la pausa. Aquí seguimos. Estamos conversando con Ronald Rodríguez. Hoy. No me vas a decir que será la gacela de Cabo Verde. Ella es Cesárea Évora. ¿Ves? Sabe mucho. Es decir, Bueno, es la gacela. No. Ya murió Cesárea Évora el año, creo que hace 2 años, hace 3 años murió. O sea, que yo tengo una anécdota muy buena. ¿Sí? Yo tengo, a propósito del lamentable fallecimiento de ella. Ella muere y estábamos en un espacio. Y yo comento, murió Cesárea Évora. Entonces me preguntan, Cesárea Évora, me preguntan, ¿y quién es ella? Le digo, llamen a Ender Arena, porque la única persona en el planeta que debe saber quién es Cesárea Évora es Ender Arena. Bueno, ahí quedó. Al otro día, yo le eché el chiste a Ender Arena y me dice, pues sí, ella es esto, y me leyó toda la biografía de la señora. Pero es una cantante muy famosa, además. Sí, claro. Poco conocida aquí en Venezuela, porque, bueno... Lo que pasa es que yo no soy como Mario, que a todo digo yo sé, sí, bueno, claro sí. que sí, ajá, perfecto. Sí. El problema es que aquí hace mucho tiempo que ni siquiera vienen libros, ¿me entiendes? Entonces, incluso la música también tenemos problemas para traerla. La escuchamos a través de internet y qué sé yo, y ahora el mundo globalizado nos dice otra cosa. Podemos acceder a bibliografía, al ir por vía de la internet. Ojalá que no se le ocurra hacer a la Asamblea Constituyente lo que han hecho los chinos. ¿Ves? No les des idea, no les des idea. Hay que darle idea. Aquí me dicen que yo soy un vendepatria porque estoy proponiendo nada menos y nada más que le cambien el nombre a la moneda, el bolívar, por otro, que si le voy a poner Tron, pero escriben Tron con T-R-O-N. Tron. De trompeta. De trompete, tronado. O sea, porque es que el chavismo es democrático porque la incultura está democráticamente repartida. Entonces Rafael Correa en Ecuador era un antipatriota porque le cambió el nombre a la moneda y dolarizó la economía. A lo mejor. El problema es que al contrario, lo que estoy defendiendo es el nombre de Bolívar, porque si algo se ha deteriorado en este país es precisamente la moneda, que lamentablemente tiene el nombre de Bolívar, porque hoy no vale absolutamente nada. Porque no la ponemos Carreño. Dame 3 Carreños allí. Porque no vale nada. Podemos ponerle cualquier nombre, pero el nombre de Bolívar, nuestro máximo héroe, no solamente nuestro, sino... Hay un trabajo de la prensa inglesa que dicen que Bolívar es probablemente uno de los hombres más importantes de la historia humana, además, ¿no? Entonces es lamentable que nuestro signo monetario, ¿verdad? Que por cierto, que bastante que bregó Bolívar por distintas capitales europeas y norteamericanas buscando apoyo, buscando ayuda para la guerra de independencia. De la independencia. O sea que reconoció el valor de las alianzas extranjeras.
Y se trajo inclusive a los dinero ingleses. de fuera, No, se trajo a los ingleses y otros ingleses, más. Claro, el papel de los ingleses en la revolución es importante. Habrá que preguntarle a Ángel Rafael Lombardi, que ha trabajado bastante bien el asunto. Bueno, el caso es que no se trata. La gente a veces, el chavismo suele escuchar literalmente lo que dice la oposición y metafóricamente lo que dice el gobierno. Por ejemplo, cuando ellos hablan de guerra, no quieren decir guerra, sino paz, ¿no? Cuando de hecho no hablan nunca de represión, sino que hablan de excesos de violencia por parte de algunos grupos de la policía que lamentablemente, están... Pero que por culpa de la oposición. Exactamente, porque la oposición nos provoca. Bueno, el caso es que no hemos menospreciado porque bien menospreciada está la moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque no porque le cayó un rayo y lo partió en 10, sino por las políticas equivocadas del gobierno. Por las políticas equivocadas del gobierno. Nosotros estamos cerca de un proceso hiperinflacionario. Cuando eso llegue, van a ser los chavistas que en lugar de insultarme y sacarme la madre, van a decir, caramba, a lo mejor ustedes tenían razón, o a lo mejor no lo dicen, a lo mejor, mira, les cuesta reconocer que esto ha sido un verdadero desastre desde hace 18 años. En ese momento van a asumir la posición cómoda, pues ya lo hemos visto, es que yo no sabía, sí. Es que a mí no me dijeron, es que el problema es que como tal, porque ya yo esa historia la he vivido en distintos países del mundo, sí. La literatura y la historia nos los ha dicho. Sí, aquí dice que si en USA hacen una protesta pacífica, los meten a todos presos. Mentira. Y con innumerables cargos en su contra en los países europeos. No, mentira. En USA, frente a la Casa Blanca, todos los días del mundo hay una protesta distinta. Frente a la Casa Blanca. Bueno, las últimas protestas con las que tuvo que lidiar Obama era que lo llamaban hawaiano, ¿cómo se llama? Extranjero. Musulmán, inclusive. Porque además el segundo nombre de Obama es Hussein. Así es. Entonces, frente a la Casa Blanca y nadie fue preso. Ahora, eso sí, si frente a la Casa Blanca tú haces una protesta y le tiras algo, una piedra, una cuestión, un objeto contundente, a la Casa Blanca obviamente va a venir la policía a detenerte porque le tiraste una piedra, claro. Porque agrediste y tal, pero la protesta como protesta se realiza todos los días del mundo, hay una protesta distinta frente a la Casa Blanca, y en Constitution Mall, y en Pennsylvania Avenue, todos los días hay una protesta distinta. Bueno, y a propósito de eso, la protesta es tan grande que la investigación realizada por 2 periodistas en el pasado, más o menos reciente, se llevó por delante a un presidente de la República de la principal potencia militar y económica del mundo. Estamos hablando de Nixon. La investigación periodística. Es decir, los periodistas tenían libertad para investigar y llevaron la investigación hasta las últimas consecuencias. De eso se trata, libertad para decir y para organizar investigaciones de ese tipo cuando tocan los nudos centrales del poder. Y el presidente tuvo que irse y sus cómplices tuvieron que pagar cárcel por el espionaje que hicieron a los demócratas. Pero ¿por qué hubo libertad para investigar? No porque la Casa Blanca la promovió, porque la Casa Blanca hizo todo para entorpecer en lo que podía la investigación periodística, la investigación de la Fiscalía General allá. Lo que pasa es que allá hubo instituciones que, como siempre, coadyuvan en el manejo del poder. Allá el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos es uno más, un hombre muy poderoso, muy fuerte, pero es uno más. Es uno más, y allá hay equilibrio de poder. Hay una fiscalía fuerte, un Congreso fuerte. Hay tribunales federales fuertes, etc. Por cierto, una fiscalía que es nombrada por él. Él postula al fiscal general, sí, que hace las veces de fiscal general, lo postula, pero una vez que lo postula, es un órgano independiente. Es más, en este momento, él está furioso con el fiscal general, estoy hablando de Trump, con el fiscal general que nombró, está furioso porque a raíz de todo este problema que hay, de toda esta confusión que hay con la presunta intervención de Rusia en los asuntos internos norteamericanos, el fiscal general nombrado por Trump nombró un fiscal especial para investigarlo, que no es ninguna perita en dulce, es más, lo llaman el cazapresidente, al fiscal especial que nombraron de apellido Mueller. Bueno, lo que quiere decir es que hay instituciones, contrapeso, equilibrio. Y la prensa, que es la expresión máxima de la sociedad civil, actúa, interviene, fiscaliza, controla, ejerce un control sobre el poder para que no haya desmesura. Aquí
los únicos que pueden entrar a las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente es Tevez, BTV y creo que ANTV, que es también del Estado. Son los únicos, porque a la prensa, al resto de la prensa, a la que realmente lee la gente, no le dan acceso a las sesiones de la Asamblea Constituyente. Y yo no sé cómo lo llamará usted, pero eso es coartar la libertad de expresión y coartar la libertad de opinión y la libre prensa. Y, por cierto, y volviendo, en los Estados Unidos la prensa es libre y actúa, pero también es responsable, y bastante que han tenido que pagar. Exacto. Periodistas, medios, dueños, propietarios, en forma patrimonial, en forma pecuniaria e inclusive en forma física, han tenido que pagar por las irresponsabilidades que algunos han cometido en el ejercicio de sus funciones, como debe ser, como ocurre. Así porque es. La libertad, uno tiene derecho, nosotros tenemos derecho aquí, el derecho a la libertad de expresión que tenemos consagrado en la Constitución. Nosotros tenemos la libertad de decir lo que nos parezca, siempre y cuando sea nuestra opinión. Pero nuestras opiniones seguramente generan responsabilidades, y esas responsabilidades nosotros tenemos que, valga la redundancia, responder por ellas, porque no es verdad que libertad significa hacer lo que nos da la gana, como nos da la gana y cuando nos da la gana. Todo tiene su límite, y mi derecho comienza donde termina el tuyo. Así es. Mira, cambiando el tercio, los alcaldes en Venezuela, los alcaldes de la oposición se han convertido en los verdaderos enemigos del gobierno. Son perseguidos, son juzgados por la Sala Constitucional, que por muy Sala Constitucional que sea, no son los jueces naturales de los alcaldes. La Sala Constitucional, mira, no solamente persigue, juzga, sino que penaliza a los alcaldes. Es decir, se viola, la propia Sala Constitucional viola su propia Constitución, puesto que ellos no son los jueces naturales de esos alcaldes. Es una cosa impresionante, porque obviamente antes de ojo, el Tribunal Supremo de Justicia ha dejado de ser la gran soberana del país porque ha sido desplazada por la Asamblea Nacional Constituyente, pero la Sala Constitucional se convierte en el brazo judicial del gobierno para desarrollar procesos judiciales cuando todos sabemos que son procesos de carácter político. Allí no hay procesos judiciales, no hay cuestiones de carácter jurídico, hay procesos de carácter político. La decisión que penaliza a Ramón Muchacho y a los demás alcaldes tiene carácter estrictamente político, totalmente. Es decir, esa penalización de 15 meses por no recoger toda la basura y lo que mueve la llamada guarimba, entre comillas, es una desmesura que además no le corresponde a la Sala Constitucional realizarla. Se vale del desacato para ejercer pero no tiene por qué penalizar, porque no le corresponde a la Sala Constitucional, no le corresponde. Pero la Sala Constitucional, obviamente, que es el órgano jurídico de las decisiones políticas que el gobierno quiere tomar para judicializar la política y castigar a los adversarios. Y peor aún, también lo sanciona en el caso de Ramón Muchacho, y hoy lo van a hacer seguramente con David Esmolanqui y Latillo. Con Ramón Muchacho lo responsabilizan de no hacer lo que debió hacer si tuviera control policial de la policía del municipio, de la cual fue despojado en su momento por la misma Sala Constitucional. Sí, imagínate tú. Mírate que si la Sala Constitucional hiciera lo mismo con Jorge Rodríguez, que yo creo que ni se encarga de la alcaldía del municipio Libertador, porque ahí hay también basura y hay escombros, no la recoge, pero a él no hay castigo. Todo el castigo va hacia los alcaldes de la oposición, por lo tanto, pues los alcaldes de la oposición son los enemigos del gobierno, según el gobierno. Los tres titulares en el país de Madrid que se refieren hoy a Venezuela tienen que ver con algo que ya hemos comentado hoy, ayer inclusive. América Latina se moviliza para aislar a la dictadura de Nicolás Maduro. El siguiente titular es: la ONU denuncia torturas y uso de fuerza excesiva en Venezuela. Y finalmente, la oposición al chavismo se inscribirá en las elecciones regionales. Sobre ese punto te quiero matizar. Ayer se convocó a un trancón de 12 a 6 de la tarde. ¿Cómo lo viste? Bueno, obviamente las vías estaban despejadas la mayoría. Obviamente. Estamos hablando por Maracaibo. Estamos hablando de Maracaibo. Hubo
algunos incidentes en algunas calles importantes de Maracaibo donde hubo ciertamente barricadas. Pero lo que sí había que notar es que aun cuando las avenidas y las calles estaban totalmente libres, había poca afluencia de tránsito y de gente en la calle. Yo estaba en el centro de la ciudad, bajé por todo el centro, pasé por la avenida La Limpia, luego retrocedí, es decir, recorrí la ciudad más o menos como de 3:30 a 5 de la tarde. Y evidentemente había muy poco tránsito para la hora que es, donde el tráfico, especialmente en la avenida La Limpia, es terrible. Bueno, resulta que estaba de lo más libre, había muy poca gente, había negocios abiertos, pero había muy poca gente en los negocios. Así que si bien es cierto, el trancón no se produjo de la manera como fue convocado, ustedes saben las razones, puede ser que la gente esté molesta con los políticos, con la MUD, como dice un amigo aquí, nos lo dice Mario Salazar, que dice que la gente está molesta con los políticos, que él se ha montado, él viene en autobús y oye los comentarios de la gente contra todo el mundo. Es decir, pudo haber sido eso, es decir, es muy difícil convocar de la noche a la mañana 2 millones de personas para que tranquen el país. Es decir, por las razones que fueran, pero lo que sí es cierto es que la gente de una u otra manera dejó un grueso importante de sus actividades, por las razones que fuese. Y si bien es cierto, el trancón pudo haber sido para algunos un fracaso, obviamente se notaba en la calle la poca ausencia de la gente y la poca actividad del tráfico y de la gente en la calle. Es decir, pero en comparación con actividades antes del 30 de julio, actividades similares, la diferencia era abismal. No, obviamente que sí. Es decir, yo creo que el país necesita cierto reposo. Ahora, ¿cierto reposo o fue una actitud castigo de la gente posible, para con la mesa de la unidad? Hay mucha gente que está, como dice Pedro García Otero, en el país se ha desarrollado cierto infantilismo, de verdad. Es decir, mira, hay un juicio muy particular sobre la moto. Hay alguna gente que cree que no hemos avanzado absolutamente nada, como si la posición internacional de más de 50 países que hoy juzgan que en Venezuela hay una dictadura y que la tienen aislada, es como si fuese un rayo en cielo sereno. La gente de pronto despertó, los países se despertaron y se dieron cuenta que había una dictadura. No, fue la tarea no de meses, sino inclusive de años, diciendo a la gente, miren a Venezuela, allí hay un gobierno autoritario. Entonces la gente criticaba a la Tintori, a la señora Mixi Capriles, a Julio Borges, a todo aquel que acudía afuera para decir, a Lester Toledo, gente que está afuera, y, miren a Venezuela, vean a Venezuela, un país petrolero con las mayores reservas de petróleo en el mundo, las mayores reservas de oro y diamante en el mundo. Resulta que hoy pasa por una condición miserable donde la gente come de la basura y se muere porque no hay medicamentos. Miren a Venezuela. Ese avance importantísimo lo hizo la gente de la MUD, obviamente. El 16 de julio, que la gente subraya la presencia de la sociedad civil como si la sociedad civil hubiese desbordado totalmente a la MUD. No, la MUD fue importante en esa convocatoria. Se organizó. Y las 7,5 millones de personas que votaron allí, de una u otra manera, fueron movilizados y organizados por la MUD. Pero la MUD además obtuvo una victoria resonante en el 2015. ¿Y eso se debió a qué? A que las cosas se han asumido con inteligencia. Yo creo, mira, hay una cantidad de juicios contra la MUD que son juicios. Hoy leía a Marianela Salazar, me parece realmente desquiciante, ¿no? ¿Y eso que no leíste a Carlos Blanco? No, yo a Carlos Blanco lo leí también. Okay. A Carlos Blanco lo leí también. Claro, es que es difícil a veces. Mira, el reto de la oposición es muy grande porque tiene que convencer al infantilismo venezolano, que es la última etapa de la oposición venezolana, tiene que convencerla de que es verdad. Han habido 130 muertos producidos por la represión policial y la Guardia Nacional. Es verdad. Que son 130 venezolanos que interrumpieron su vida. Eso es verdad. Que en el chavismo la política se ha traducido en una relación muy cercana entre vida y muerte. Eso es verdad. Totalmente cierto. Que obviamente a cada triunfo electoral de la oposición y a cada gobernador le han puesto un protector y a los alcaldes los persiguen y les quitan sus competencias. Pero a las elecciones hay que ir.
pero no por el argumento manido ese de que perdemos espacio si no vamos, o por el argumento de que hay que ir porque si no ellos se quedan con todo y todo. No. Hay que ir a las elecciones regionales porque hay que demostrarle a la gente que la vía para el cambio es la vía pacífica y electoral, pero además que el objetivo final de la oposición es recuperar el hilo constitucional y recuperar la democracia. Hay que sean ellos, que sea el gobierno que diga, elecciones no hay, porque si las hay, según las encuestas que les tenemos aquí, el PSUV gana nada más 5 gobernaciones de las 23. En las otras 18 le dan una soberana paliza al PSUV. Es decir, hay 5 gobernaciones nada más, que no son las más importantes, que no son las del corredor electoral, que no son las del tramo norte costero, que es la parte más desarrollada del país. Ahí no hay votos para el PSUV. El PSUV gana estados menores, que son de carácter realmente rural, pero el verdadero núcleo central del país, ahí pierden. Entonces, nada más ganan 5 gobernaciones del PSUV según las elecciones, según las encuestas. Y ahora, las elecciones no son, ir a las elecciones no es un fin en sí mismo, no se va a la elección de gobernadores por el deseo expreso de querer ser gobernador de estado y poder disfrutar, entre comillas, de las mieles del poder. Se va a las elecciones regionales sencillamente, primero porque es una forma más de demostrar nosotros lo que es la vocación democrática de los actores que estamos participando en este conflicto, en este poder, bastante que le costó a la antigua coordinadora democrática, hoy devenida en Mesa de la Unidad o en Unidad Venezuela, bastante que le demostró quitarse el San Benito con la cual nos habían vendido en el resto del mundo de que éramos golpistas, que lo que queríamos era sacar por la fuerza a un presidente electo constitucionalmente por el voto universal, directo y secreto. Bastante que nos costó. Y de abril para acá no se ha perdido el esfuerzo. De abril para acá se han tenido logros. Ahora, no es el logro que usted y yo podamos querer, evidentemente que no lo es, pero hemos avanzado muchísimo. Los cientos y tantos de muertos, lamentablemente, hoy una cifra, pero que tienen nombre y apellido, que tienen familias y que ojalá que no se olviden nunca. Lamentablemente, su sacrificio, ellos no fueron a buscar la muerte, fueron otros los que los mataron. Ha servido para mostrar en toda su plenitud la cara represiva y asesina del régimen. El seguir avanzando en este proceso de los trancones, de los parones, de la protesta ciudadana, la protesta cívica convocada por la Mesa de la Unidad, demostró fehacientemente con el corolario del 16 de julio de que no tienen la mayoría, de que son una minoría. La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a los esfuerzos de la MUD, a la presión, a los trancones, a las marchas, a las denuncias aquí, allá y acullá, y al vacío que se le hizo por convocatoria de la MUD de las calles de Venezuela el pasado 30 de julio, evidenció ante el mundo el fraude constitucional el fraude electoral que se había cometido. Todos esos son esfuerzos que se han hecho y que no han surgido por generación espontánea, son esfuerzos que se han promovido por una dirección política que ha tenido expresión y vocería a través de la Unidad Venezuela. Que no se ha logrado el resultado que usted quiere, que yo quiero y deseo, es verdad. Pero estamos hoy día, gracias a todos esos esfuerzos y a todos esos resultados, más cerca de lograrlo. Sí, y obviamente. Por supuesto. Y el reconocimiento internacional de todo y cada uno de estos ítems que he ido mencionando. Esa reunión de cancilleres ayer, esa declaración de México, esa declaración de Juan Manuel Santos, esas no son gratuitas, esas son logros que se van alcanzando producto de, que se van evidenciando, se van mostrando lo criminal, lo perverso, lo anticonstitucional de esta gente que nos gobierna hoy día. Incluso el propio llamado del presidente Maduro al CARICOM, a las pequeñas islitas esas que forman el CARICOM, es precisamente porque el resto del continente que está totalmente de espalda al gobierno de Maduro.
Entonces, esos son logros de la MUD. Ahora, hay mucha mezquindad en eso. Hay gente que quiere coger la veredita, pues, el atajo. Siempre hay quien quiere tomar el atajo o que quiere vías de fuerza. Yo me quedo asombrado a veces de los aplausos que hace el infantilismo venezolano por cualquier acción solitaria de algún vestido de verde. Yo me quedo asombrado. Aplauden increíblemente, como si estuviesen en busca del gorila. Aquí no hay que buscar gorilas. Aquí lo que hay que recuperar es la república civil, hay que recuperar el hilo constitucional, hay que recuperar la democracia. De gorilas estamos hasta aquí, hasta la coronilla. Vamos a una pausa y regresamos. Ay, caramba. Aquí seguimos. Siempre me agarran por base. Estaba viendo la caricatura de Maduro y Maradona. Maradona metió la mano en el bolsillo. La mano de Dios. A Maduro en el bolsillo. Ayer le contestó Mario Alberto Kempes, por cierto. Y le contestó Rosales también. No Manuel Rosales, sino Roberto Rosales, el jugador. Así es, Roberto Rosales. Los periodistas deportivos también, Fernando Petruccelli, Milena Gimón. Y me llamó poderosamente la atención la respuesta que dio un periodista argentino, que ya de por sí decir periodista argentino, debería uno suponer que el fanatismo por Maradona está descontado, pero este periodista argentino le dijo, no, hermano, esta vez botaste la bola. Sí, señor. Pero bueno, Hernán Feller, por cierto, un saludo para él. Eso es muy de Maradona, ¿no? Anotarse con las peores causas. Anotarse siempre con las peores causas. Creo que se lo dijo, creo que algo por ahí van los tiros de lo que dijo Fernando Petruccelli. Sí, siempre se ha notado. Bueno, nadie se explica por qué tiene tatuado en las nalgas al Che Guevara y a Fidel Castro. Por cierto, por ahí vi una cifra que me parece exagerada, pero y el que cobra 500.000, 600.000 dólares por el gobierno de Venezuela como embajador deportivo, tal, me parece que es muy alto. Exagerado, porque esos 600.000 dólares hacen falta para comprar medicina. No, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. O sea, tú sigues creyendo que la gente, que Maduro va a dejar de darle dinero a Maradona porque los hospitales no tienen... No, pero eso hay que decirlo, hay que repetirlo hasta la náusea. Este es un gobierno que tiene abandonado el país, que no le importa el país, que lo que le importa es el poder por el poder mismo. Pero esto es un país miserable, que se está muriendo de hambre la gente. Entonces estamos desquiciados por eso. Eso hay que decirlo. Mira, el problema no hay que cansar de repetirlo una y otra vez. Este es un país que está en la miseria, no tiene que comer y no tiene cómo curarse las enfermedades. Y eso es responsabilidad del gobierno, totalmente responsabilidad del gobierno. Y lo dijimos hace bastante tiempo. Estos son males que se vienen. Mira, yo creo que a mucha gente, a muchos analistas, muchos estudiosos de la economía, se les caía la lengua, se les ha caído la lengua de aconsejar al gobierno de que no andara, que no caminara por la vereda que estaba caminando. Por la vereda tropical. Que era necesario corregir los disparates económicos que el presidente Chávez cometió y que Maduro lo que hizo fue entronizarlo prácticamente. Entonces el país vive en la miseria y no nos merecemos, los venezolanos no nos merecemos vivir en la miseria, chicos. No. Y no nos merecemos por una sencilla razón. Este es un país que tiene suficientes recursos para que todos vivamos felices. Por cierto, aclaro, lo de los 500, 600.000 dólares no me consta. Simplemente estoy diciendo que en el peor de los casos es una cifra extremadamente exagerada. No deben ser tanto, porque 500.000 dólares hay que verle la cara a lo que es a 500.000 dólares. Yo no dejo de sorprenderme de la facilidad con la que la gente habla de $1 millón. O sea, hay que verle la cara a $1 millón, hay que verle la cara a 500.000 dólares. Lo que pasa es que aquí, como se ha hecho fiesta con la renta petrolera, bueno, esa sí es millonaria, pero $1 millón, no cualquiera tiene $1 millón, y no cualquiera llega a ver en su vida útil $1 millón. Sí, demasiado. $1 millón es demasiado dinero, ¿verdad? $1 millón son hoy 12.000 millones de bolívares. El dólar creo que bajó a 13.000 bolívares por dólar. En la página que marca el ritmo de la economía venezolana, según el presidente. Esa página terrible, maluca, que es el Dólar Today, cuando en verdad el dólar tiene esos altibajos porque el Banco Central, que es el que
debería fiscalizar la política monetaria del gobierno, no lo hace. Y al contrario, empieza a imprimir billeticos y billeticos y billeticos sin ningún respaldo y estamos cerca de un proceso hiperinflacionario. Y la preponderancia de Eduardo Today también es culpa del gobierno, porque a la falta de información oportuna y veraz sobre el mercado de divisa venezolano, cualquiera llena el vacío. Sí, pero mucha gente del gobierno debe estar contenta con Dólar Today, porque sabes que es buenísimo comprar dólares a 10 bolívares y venderlos a 13.000 bolívares. Eso no es cualquiera en el gobierno tampoco. Sí, exactamente. Es un negocio. Compro dólares a 10. Tú sabes que no son cualquiera, son los periquitos. Exactamente. Y después los vendo a 13.000 bolívares. Muchacho. Así que, porque no lo voy a apoyar, porque no voy a apoyar a Maduro, no importa los desafueros que haga. Pero nadie me va a dar. Por eso es esta lucha encarnizada, porque Maduro se quede en el poder, porque es la defensa de los privilegios para seguirlos disfrutando y seguir expoliando a cuenta de la miseria, la marginalidad, la pobreza, el hambre, la enfermedad de los venezolanos. Pero eso le importa tres pepinos a quienes están disfrutando de ese maná que les llueve del cielo impunemente. Sí, señor. Aquí me pregunta, ¿dónde puedo conseguir esos videos musicales? Bueno, en YouTube están todos. El de Luz Casal, este último que digo. Lo que tienen que tener es conocimiento, cultura y conocimiento musical, es decir, saber qué canción está buscando y van a conseguir muchas versiones. Besaria Évora con Bésame Mucho está en YouTube, Luz Casal todos están en YouTube. Búsquelo allí. Tienen que estar todos en YouTube porque si no, no pudieran salir en este programa. Exactamente. Buenos días, amigos. Bueno, ayer hablaron sobre los tatuajes de Maradona, que tiene al Che en uno de sus glúteos y a Fidel en otro. Y yo creo que tiene que ver por otras cosas. Y no se tatúa Chávez en uno de los brazos. En los brazos, sí, también. Sí, a Chávez lo tiene en uno de los brazos. En las manos de Lumpen está el país y parece que la inteligencia práctica no existe entre los que enfrentan esta desgracia total. Bueno, hay mucho de eso, es decir, yo creo que pueda tener, quienes están enfrentando esto, liderando esto, que son quienes integran la hoy Mesa de la Unidad Venezuela, antes Coordinadora Democrática, pueden tener todas las deficiencias que nosotros querramos. Podemos criticarla, todo lo que nosotros queramos, porque todo personaje público está sujeto al control y a la fiscalización de sus acciones. Lo que no podemos dudar es de las causas, de la noble causa por la que están luchando ellos, que es por la causa por la que estamos luchando todos, por el rescate de la libertad y de la democracia. Cuando empezamos a ver esos señalamientos desde medios de comunicación, desde periodistas, desde opinadores de oficio, que parecen campañas sostenidas en contra de algo o de alguien, uno empieza a sospechar de que hay otros intereses de por medio, porque también debo decirlo, que esos medios, esos periodistas, esos opinadores, entre los cuales podemos estar inclusive nosotros mismos, todos tenemos de una manera u otra, tenemos intereses personales y particulares, y a unos les gustará más una persona, una posición que otra, pero en desarrollar esas campañas descarnadas, casi que asesinas, para volarle la cabeza a este o aquel dirigente, por nuestros propios intereses particulares, por nuestras propias visiones, no es justo, como tampoco es justo de negar que toda esta gente que ha estado involucrada en la lucha frente primero a Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro, lo están haciendo por fines y por intereses perversos. Se está haciendo única y exclusivamente por el rescate de la libertad y de la democracia, que es el objetivo final. Ahora, que no todos los caminos conducen a Roma como era en el pasado. Lamentablemente, hoy día la modernidad nos da herramientas, instrumentos y medios distintos para lograr el fin. Lo que hay es que ponerse de acuerdo y pedirle a esa dirigencia lo que ya más o menos comentábamos ayer. Caramba, se necesita una reflexión de mucho más altura, se necesita la fijación de un plan coherente con sus tácticas, con sus estrategias. Se necesita unidad de mando, unidad en la vocería e informar suficientemente a los venezolanos y generar confianza en sus acciones y en las acciones que se promueven. Pero dudar de la vocación libertaria y democrática de ellos me parece una actitud miserable de quienes los hacen. Obviamente. Y desconfíen, se los digo con conocimiento de causa, desconfíen de todas esas personas que tienen campañas sostenidas
contra una u otra persona. Y fíjense ustedes que cuando pareciera que estamos cercanos a llegar a alguna parte, comienzan las viudas, como las llamaron por ahí, como por ejemplo las hoy muy de moda, las viudas del 30J, a desnostar de cualquier cosa y a tirar piedras, sapos y culebras. Por ejemplo, la jornada de ayer, que por falta de convocatoria, que por falta de desconexión, que porque estoy bravo con la mesa de la unidad, ahora no les hago caso, a quien castigan es a la unidad, y a quien fortalecen con esa actitud es al gobierno. El gobierno debe estar celebrando hoy que ayer no hubo trancón. Que ayer no hubo el trancón con el éxito que se esperaba. En la cadena de hoy estoy casi seguro que Maduro se va a burlar. ¿Seguro? Se va a burlar de ya no mueven, ya no convocan, ya van a ver. Bueno, Maduro no, porque hoy es miércoles, hoy hay con el mazo dando. El programa más visto de la televisión venezolana hoy día es con el mazo dando. ¿Crees? Es con el mazo dando de Diosdado Cabello. Pero ¿sabes por qué es el programa más visto? Porque todos los que se oponen al régimen lo ven, se sientan a ver qué va a decir a Diosdado Cabello y empiezan por las cadenas. Y empiezan por las cadenas con el WhatsApp y el Twitter. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que comentó? ¿Viste? Entonces lo convierten en el programa más visto, en el más seguido y en el más tuiteado y retuiteado. Porque un hombre que dice todo el mundo que es perverso, que es criminal, que es un troglodita, que es un radical, que es todo lo que se dice, que no genera confianza, que no genera credibilidad, como Diosdado Cabello, todo eso se dice y lo dicen, pero a la noche se sientan a ver, esa misma gente se sienta a ver el programa de televisión y a convertirlo. Lo convierten en una cuestión viral. Y lo convierten en un tema viral, lo que dice y lo que deja de decir, porque entonces ahí sí le genera credibilidad. El presidente Maduro habla de Julio Borges, habla de Henry Ramos, habla de ¿cómo se llama? De Manuel Rosales o del que hable. Y entonces la gente dice, ¿viste lo que dijo Nicolás Maduro de fulano, de sultano? ¡Qué barbaridad!, ¿no? Y ese Manuel Rosales es esto, y dígame Julio Borges, Borges y que no sé qué, y el otro. O sea, se ponen a repetir, a hacerle eco a todo lo que el gobierno, o sea, le hacen el juego a todo lo que hace el gobierno. Desconfíen, amigos, desconfíen de esas campañas sostenidas en contra de algo y de alguien, porque nada bueno hay. Sobre todo cuando se repiten y se repiten y se repiten las mismas cosas, muchas veces son las mismas mentiras. Me digan esas cosas que se empiezan a decir desde los que tienen la solución mágica de todo, que desafortunadamente somos nosotros aquí lo que no se la hemos querido comprar y hubiéramos resuelto el problema, que son los mayameros. Algunos, por supuesto. El televidente que envió un mensaje sobre las protestas en los Estados Unidos y Europa, que dicen que todos van presos, está equivocado. Si yo no me equivoco, Zapatero tuvo que convocar elecciones adelantadas por días de protesta, y si no me equivoco, en esa protesta la Guardia Civil le sacó a una mujer un ojo por disparo de pelota de goma, a otra mujer un ojo por golpe de bastón policial y caer a golpes un adolescente de 13 años. Aquí más de 100 fallecidos y nada ocurre, porque como buena dictadura, esto es una prueba de resistencia. Alguien nos escribe, buena música en el programa de hoy, porque hay mucha gente que critica la música porque no conocen a los que cantan. Yo no tengo la culpa de que usted no los conozca. Buena música en el programa de hoy, Simón Díaz, Cesárea Évora, Luz Casal. No fueron pocos los días de cuando éramos niñitos de kinder, niños de colegios y chamos de liceo, comenzábamos uno que otro día de clase con música de Simón Díaz. Ahora se comienza con el himno del gigante galáctico. Sí. Ahora los niños del colegio público tienen banderas por una cara de Venezuela y por la otra de Cuba. Mira, es verdad. En algunos colegios, hay un colegio en San Francisco, si no me equivoco, o en el Manzanillo, que tiene las dos banderas. El colegio se llama José Martí, creo, ¿no? Y tiene las dos banderas, la de Cuba y la de Venezuela. Buenos días, mi nombre es Keiner Reyes. Ojalá esta nueva asamblea no haga lo mismo de la otra, que prometió acabar con las colas y parieron más colas. No sé a qué se refiere. Pero... bueno, porque es que acuérdate que cuando se hizo la campaña para la elección de la Asamblea Nacional, algunos partidos, Primera Justicia en particular, una de las promesas que tenía, o una concesión a la demagogia y al populismo que tenían en aquel entonces, era que si los elegían a ellos se iban a acabar las colas, porque ellos iban a legislar para que eso no ocurriera. Eso es populismo y demagogia, amigos. Las colas por los alimentos y por las medicinas se acaban
cuando la economía, cuando Claro. la producción en este país se reactive, la producción, la economía y la importación se reactiven y podamos tener a la mano, al alcance de la mano, donde queramos y cuando queramos y a la hora que queramos y con la disponibilidad económica que tengamos de poder comprar los alimentos y la medicina. Aquí hay un mensaje, dice, otra vez, que los Estados Unidos ansían nuestras riquezas. Yo no sé hasta cuándo vamos a estar con ese San Benito de que Estados Unidos quiere... No. Nosotros le vendemos a los Estados Unidos petróleo, le compramos además. Le compramos porque ahorita tenemos problemas hasta para producir gasolina. Y a precio de mercado. Sí. PDVSA está en los estropicios. PDVSA, que es nuestra gallina de los huevos de oro. PDVSA, es decir, que fue una de las empresas más importantes del sector petrolero a nivel mundial, hoy no aparece en las primeras 10. Es que para no hacer concesiones a la demagogia y al populismo, quiere que le diga una cosa, nosotros le vendemos petróleo a empresas norteamericanas y las empresas norteamericanas nos pagan ese petróleo a precio de mercado. Nosotros le compramos insumos, bienes y servicios y productos para manufacturar, para producir nuestra gasolina, se lo compramos a los Estados Unidos y se lo pagamos a precio de mercado. ¿Sabe a quién le regalamos al petróleo? ¿Sabe a quién le regalamos nosotros nuestras riquezas? Empecemos por la isla de Cuba, que le estamos regalando 100.000 barriles diarios de petróleo a precio no de mercado, no a precio de mercado, sino a precio de descuento, igual que el resto de las islas del Caribe, porque pobrecitas son unas islas que necesitan apoyo. A Cuba, el chiste ese viejo que había, malo, pues, viejo, pero es real. Cuba de vainita no pidió el ingreso a la Organización de Países Exportadores de Petróleo con el excedente del petróleo que le quedaba de Venezuela, porque ellos, de los 100 que le damos, usan 30 en su economía interna y el otro 70 lo comercializan como un dealer más de petróleo. A esos son los que le regalamos el petróleo y esos son los que le han puesto la mano a nuestra riqueza realmente, no los Estados Unidos. Hasta el punto que hoy Cuba goza de renta petrolera. Sí, claro. Imagínate tú. Estaban preocupados más bien porque les había bajado la renta. Les había bajado la renta petrolera, sí. Aquí hay una denuncia de una gente que vive en el Soler de la empresa Fundacable. Dice que todos los meses aumentan, pero no aumenta la calidad de la señal, dicen aquí. Y nos preguntan por el profesor Francisco. Francisco está, bueno, ya se recuperó, pero hay que, cuando uno llega, ¿verdad? Cuando uno llega a esa edad, uno tiene que mantenerse tranquilo, buscando que todas las fuerzas vuelvan a levantarse y vuelvan a levantarse. Entonces, ya el lunes ya le está levantado. Y hay remedio para eso también. Pero él va a estar en la Pata del Colibrí el sábado, nos dijo esta mañana. Va a estar el sábado en la Pata del Colibrí. Francisco va a estar el sábado en la Pata del Colibrí. Aquí no podemos seguir sacrificando a la juventud estudiosa para que el gobierno comprenda que no lo quiere más en el poder. Aquí se debe realizar una huelga indefinida, nadie sale de su casa hasta que el gobierno se vaya. Y si no habrá más muertos por los guardias y los colectivos. Bueno, esa es una posición, está libre de mantenerla y de defenderla. Pero es que también es cierto que se dice, pero nosotros no, los que salimos a las calles a protestar, no salimos a que nos maten. Nadie dijo, vamos a salir a las calles para que nos maten. Dijimos, vamos a salir a la calle a ejercer nuestro derecho a la protesta. Y desgraciadamente, un gobierno que ha dejado de ser gobierno, unas autoridades electas que rompieron su juramento ante la Constitución, ante la ley, ante la bandera y ante los venezolanos, salieron a reprimir y a matar. Aquí nadie salió a exponer y a buscar que mataran a nadie. Lo que salimos fue a ejercer nuestro derecho a la protesta. Los otros son los que han traicionado la voluntad. Además, esa es una posibilidad, pero eso de calle sin retorno, eso de que vamos a caernos a piña, vamos con la violencia, vamos de tú a tú, vamos de cara a cara. Yo a veces, no de todos los que hacen ese llamado, no de todos, algunos lo hacen con valor, con valentía, con ánimo, pero hay algunos que lo hacen por acomodarse. Alguna vez Germán Escarrá dijo exactamente lo mismo. Vamos a salir a la calle y vamos a apostarnos frente a Miraflores y no nos regresaremos a su casa hasta que el tirano no se vaya. Se refería a Chávez.
¿Dónde está Escarrá hoy? En la Asamblea Nacional Compartiendo los chicharrones que se come con el chavismo, ahí en la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí está cómodamente instalado en todo un piso del Hotel Meliá Caracas. Sí, señor, ahí está Escarrá. Entonces, a veces, esos radicales, más radicales, son los que primero... Desconfíen de ellos. Tratan de emular a Yonimar Rojas. Yonimar Rojas. Dar triple salto, ¿verdad? Y se colocan en un momento determinado en otros bandos, ¿no? Desconfíen de ellos y de ese tipo de información. Desconfíen de esas personas quienes han creado una inmensa bola de, como si fuera una inmensa bola de chicle. Sí, señor. En torno a una palabra y un movimiento llamado resistencia, que con todo el respeto que a mí me puede merecer, el pasado lunes, el llamado día D, pusieron de manifiesto lo que realmente son. No es que no hayan gente corajuda, gente con arrojo en las calles de Venezuela reclamando y protestando, la hay. Lo que no tiene es la dimensión y la capacidad de acción y de respuesta que algunos interesados, algunos voceros en los medios de comunicación, en las redes sociales, Facebook, Twitter, le han querido significar a todo ello. Desconfíen de quienes, sin tener pruebas a la mano, le están hablando, todos los días ponen como tribuna, le dan tribuna a Oscar Pérez, que uno no sabe quién es, de dónde salió, qué hace, qué no hace. Desconfíen de quienes, sin tener pruebas a la mano y sin tener los pelos de la burra en la mano, están haciendo de una supuesta disidencia militar la tabla de salvación de los venezolanos. Desconfíen de toda esa gente. Mira, voy a leer el último mensaje, porque es interesante. Usted tiene razón cuando habla de la cultura de los seguidores del chavismo. Esa es la cultura de ellos, enviar mensajes insultando. Sí, porque aquí el insulto se convirtió en una forma de hacer política, es verdad, mentando a las madres ajenas sin detenerse a saber si están fallecidas o si aún viven. Esa es la cultura de ellos, como el de ayer de tener las bolas de llamarlo asesino a usted. Asesino de quien lastima que en este país no hay Estado de Derecho, porque con una demanda por una injuria tan grave a esa persona jamás le volverían a quedar ganas de enviar un mensaje, no solo a usted, sino a cualquier otra persona. Es verdad. Mira, aquí, el caso de Lilian Tintori y su embarazo. Se ha dicho de todo orquestado desde el gobierno. Se ha dicho de todo a Tintori, ofendiéndola, humillándola, dañando al propio López. Pero no se le ocurra a uno hablar de algunas veleidades que algunos altos dirigentes del PSUV y del gobierno tienen. No se le ocurra a uno hablar del señor lamentablemente asesinado, ¿cómo se llama? Serra. Ay, mi madre, porque uno va preso. Una cosa increíble. Hay que evitar que el insulto se convierta en la manera de hacer política. Y es más, hay que evitar que la vulgaridad se convierta en una forma de hacer política. Lo dejo hasta aquí. Nos vemos mañana, ¿no? Sí. Chao.